Lisosomas. Aquí estamos viendo una fotografía electrónica de estos organoides que son los lisosomas. Son bolsas rodeadas por una membrana de distintos tamaños, de distintos aspectos, porque son heterogéneos, pero que tienen en común el hecho de contener enzimas hidrolíticas que se utilizan para la digestión intracelular controlada de las macromoléculas. Tiene cerca de 40 tipos de enzimas hidrolíticas, destinadas a digerir las proteínas, que se llamarán proteasas, las enzimas. Las que digieren ácidos nucleicos serán las nucleasas. Y hay también glicosidasas para digerir la glucosa, lipasas para los lípidos, fosfolipasas, fosfatasas, sulfatasas. En general las podemos agrupar dentro de estas categorías. Todas son hidrolasas, o sea, todas rompen por el mecanismo de hidrólisis, digieren por el mecanismo de hidrólisis, o sea, con desprendimiento de una molécula de agua, y todas son ácidas. Para la actividad óptima de estas enzimas se requiere entonces dentro del lisosoma un pH ácido, un medio ácido. Aquí tenemos el concepto del lisosoma, una bolsa rodeada por una membrana conteniendo todas estas enzimas hidrolíticas. Aquí tenemos las distintas categorías de las enzimas de acuerdo a la sustancia que digieran. El pH en el citosol es de 7,2, mientras que en el pH dentro del lisosoma es un pH bien ácido, de 5. Ese pH ácido 5 se consigue por la incorporación de iones hidrógeno al lisosoma. Obviamente, si el pH es ácido, quiere decir que hay una concentración alta de iones hidrógeno, superior a 10 a la menos 7. Entonces esa cantidad de iones hidrógeno se consigue por una bomba de hidrógeno que inyecta los iones, los cuales a su vez provienen de la desintegración de una molécula de ATP que se transforma en ADP, lo cual da la energía necesaria a esta bomba para que inyecte iones hidrógeno. Esto logra conseguir el pH de 5 que hay en el interior de los lisosomas. Ese pH de 5, si llegara a romperse la membrana del lisosoma, este pH de 5 destruye el citosol, los componentes del citosol, que tienen que estar a pH neutro. Por eso hay una doble protección que evita que las enzimas ácidas de los lisosomas pasen al citosol. Por un lado está la membrana del lisosoma, que normalmente está entera y mantiene la separación entre el compartimento intralisosomal y el citosol. Pero esta membrana puede romperse y de esa manera podría llegar a dañarse la célula por la salida de estas enzimas, como sucede en varias enfermedades. Como otros organoides, el lisosoma no solamente contiene estas enzimas, sino como característica, sino que también tiene esta membrana, cuya estructura es similar a la plasmática que ya hemos analizado, pero que tiene también características propias. Todos los organoides tienen la misma membrana desde el punto de vista estructural, pero químicamente tienen diferencias.
lo que hace que cada membrana de un organoide sea particular. El transporte de las proteínas a esa membrana lisosomal, de las proteínas específicas, es parte del mecanismo por el cual se forman los lisosomas. Decimos entonces que a los lisosomas les llegan las sustancias para digerir que provienen de la endocitosis. Pero, como vamos a ver más adelante con detalle, las partículas que son endocitadas no llegan directamente al lisosoma, sino que primero son derivadas a otros organoides descubiertos después que los lisosomas, que se llaman endosomas. Y esos endosomas mandan luego las sustancias o las partículas a los lisosomas. Así que los endosomas son un compartimento intermedio entre la endocitosis y los lisosomas. Los endosomas también tienen una bomba de hidrógeno que le da un pH bajo, pero que no es tan bajo como el de los lisosomas. Es un pH intermedio entre el 7 del citosol y el 5 de los lisosomas. Los lisosomas fueron descubiertos inicialmente por procedimientos bioquímicos. Se pensaba que eran distintos componentes de la célula porque hay una variedad muy grande de composiciones químicas de los lisosomas, y solo un tiempo después se vio que pertenecían todos al mismo grupo de organoides cuando se empezaron a observar las imágenes con el microscopio electrónico. Tienen una diversidad muy grande en tamaños. Hemos visto lisosomas grandes, como aquí por ejemplo, gran diversidad de tamaños. También hay una gran diversidad en la forma de los lisosomas. Por lo tanto, lo que lo identifica como lisosoma no es ni la forma ni el tamaño, sino su composición histoquímica, su composición bioquímica y su localización por histoquímica. De esta manera se llegó a la conclusión de que los lisosomas se encontraban en todas las células eucariontes. Las células procariontes, como sabemos, no tienen lisosomas. Esta característica de los lisosomas es bastante propia porque los otros organoides son más uniformes. Los lisosomas podríamos decir que son los organoides más diversos que puede haber en la célula. Esta diversidad en la forma nos refleja la gran variedad de funciones digestivas que llevan a cabo los lisosomas, como la destrucción de microorganismos, de partes propias de la célula y demás que vamos a ver a continuación. Hay varios tipos de lisosomas que podemos clasificar entonces de esta manera. Tenemos la clasificación más clásica, que nos dice que hay lisosomas primarios y lisosomas secundarios. Los lisosomas son originados por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi origina a los lisosomas primarios, que son los lisosomas que están esperando entrar en funcionamiento, no están trabajando todavía. Tienen su membrana y sus enzimas. Los lisosomas son como una estación de la célula a la cual llegan distintos materiales, y los lisosomas lo distribuyen hacia varias vías.
Algo parecido a lo que hacía el Golgi también. Las enzimas digestivas que tienen los lisosomas las fabrica el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es el que fabrica esas enzimas de las cuales estuvimos hablando. Obviamente, pues como son proteínas, las enzimas las fabrican exclusivamente los ribosomas del retículo endoplásmico. Después estas enzimas van al aparato de Golgi y el Golgi con esas enzimas forma los lisosomas. La membrana entonces del lisosoma se la da el aparato de Golgi y las enzimas el retículo endoplásmico. Una vez que estos lisosomas están preparados para trabajar, los llamados lisosomas primarios, le llegan a esos lisosomas las partículas que son que van a ser digeridas, y esas partículas le llegan a los lisosomas por distintas vías que vamos a distinguir en cuatro grupos de vías que convergen y llegan hacia los lisosomas. La vamos a analizar en varios esquemas porque es un poco compleja. En este esquema vemos entonces que por las vías de la endocitosis se incorporan partículas y esas partículas llegan hasta los lisosomas para ser digeridas. Cuando el lisosoma primario se junta con la partícula fagocitada, se forma el lisosoma secundario. Esa es una posibilidad. Otra es la autofagia, o sea, una partícula propia de la célula como una mitocondria es digerida por un lisosoma y se formará otro tipo de lisosoma, el lisosoma o vacuola autofágica. Otra posibilidad es que le lleguen materiales a los lisosomas por medio de la fagocitosis de grandes partículas, con la formación de unas grandes vesículas que son los fagosomas. Por ejemplo, la fagocitosis de una bacteria o de una partícula grande, y le llegan entonces al lisosoma secundario para que la digiera. Estas son las tres vías clásicas de llegada de partículas a los lisosomas, pero hay una cuarta ruta más nueva, más recientemente descubierta, que es la ruta por la cual llegan a los lisosomas ciertas proteínas que contienen señales en su superficie que hacen que esas proteínas vayan directamente a los lisosomas para ser degradadas. Hay una señal entonces, que es una secuencia de aminoácidos, que es el aminoácido lisina, fenilalanina, ácido glutámico, arginina y glutamina. Esa secuencia de aminoácidos, cuando la tiene una proteína, la proteína va directamente al lisosoma para ser degradada. Es como una señal de suicidio, digamos, de la proteína. Cuando la tiene, va al lisosoma a que el lisosoma la destruya, esa proteína. Esa es la cuarta vía, una vía no convencional. Aquí tenemos entonces los lisosomas. Vuelvo a repetir el concepto, que en el lisosoma tenemos, por un lado, cómo llega la membrana, cómo se forma, la forma del aparato de Golgi. Las enzimas de dónde provienen, del retículo endoplásmico. Y cómo llegan los materiales
para que el lisosoma los destruya, llegan por 3 vías convencionales y una cuarta vía, que es la vía de la señal que expliqué recién. ¿Cuáles son esas 3 vías convencionales? Tenemos aquí la primera, la endocitosis, de pequeñas partículas que hace que se formen vesículas de endocitosis, las cuales van hacia los llamados endosomas tempranos, de los cuales luego vamos a hablar. Los endosomas tempranos. Y esos endosomas luego van, hay distintas posibilidades. Una es que los endosomas tempranos vayan a los endosomas tardíos, y los endosomas tardíos van a los lisosomas, y ahí se destruye la partícula que fue incorporada. Esa es la vía entonces de la endocitosis. La relación entre los endosomas tempranos y tardíos la vamos a analizar después porque todavía no está demasiado confirmada. Vía de la endocitosis. La otra vía que mencionamos es la de la autofagocitosis, donde vemos que una mitocondria, por ejemplo, puede ser rodeada por una membrana del retículo endoplásmico y transformada en un autofagosoma, y ese autofagosoma va a los lisosomas para ser destruido. La vía de la autofagia es esta entonces. Este proceso de autofagia es un proceso altamente regulado, porque ustedes comprenderán lo peligroso que es que se puedan fagocitar o destruir partes propias de la célula, y se utiliza para destruir componentes seleccionados, marcados previamente, durante la remodelación de la célula. La tercera vía convencional de llegada a los lisosomas es por la fagocitosis. La fagocitosis de alguna bacteria o algún elemento grande hace que se forme una vesícula llamada fagosoma, y el fagosoma va al lisosoma para ser destruido. Tenemos entonces en este esquema las 3 vías de llegada al lisosoma. En este esquema tenemos, además de las 3 vías de llegada al lisosoma, tenemos también el concepto de el origen de las proteínas y de la membrana. La membrana viene del aparato de Golgi y las proteínas vienen del retículo endoplásmico. Anteriormente, hace unos pocos años atrás, se utilizaba el término de endolisosoma. Hoy en día fue reemplazado esto por los conceptos de endosomas tempranos y endosomas tardíos. Las enzimas vienen del retículo endoplásmico en forma de precursores enzimáticos. Del retículo endoplásmico llegan al aparato de Golgi. Este es el Golgi, esta es la cara cis y esta es la cara trans. En el aparato de Golgi se le agrega fosfato a esas enzimas, a esos precursores enzimáticos. Aquí tenemos el complejo de el precursor enzimático con el agregado de fosfato, que viene en la forma de manosa 6-fosfato o M6P. Esas
enzimas van circulando a través de las distintas pilas de cisternas del Golgi hasta que llegan a la cara trans, aquí las tenemos, y en la cara trans se va formando el globito de membrana del Golgi que va a terminar constituyendo el lisosoma con el contenido de enzimas en el interior. Pero hay una característica, que estas enzimas marcadas con el fosfato, el M6P, se unen a un receptor que hay en la membrana del Golgi, que es el receptor del M6P, que es este. Aquí lo tenemos vacío y aquí está el receptor unido a la enzima que tiene que ser llevada a formar parte de los lisosomas. Se va formando entonces este globito con la membrana, con el receptor, y en el receptor unidas las enzimas. Aquí hay una molécula representada de la enzima lisosomal. Y esta membrana se caracteriza porque tiene una cubierta de una molécula que es la clatrina, de modo que este es un tipo especial de membrana, un tipo especial de vesícula se va a formar acá, que es una vesícula con cubierta de clatrina. Las vesículas con cubierta de clatrina las hemos presentado ya anteriormente y las vamos a encontrar en distintas partes, tienen distintas funciones y aquí hay una. El asunto es que estas vesículas con cubierta de clatrina se independizan luego del aparato de Golgi y transportan estas enzimas hacia los lisosomas. Pero para no desaprovechar estos receptores, luego las vesículas estas de transporte son recicladas y vuelven hacia el Golgi trayendo de nuevo el receptor vacío. O sea, las enzimas van a los lisosomas unidas al receptor y luego vuelve la vesícula de transporte vacía, sin las enzimas pero con el receptor, para que se incorpore de nuevo al Golgi y no se desperdicie. Hacen un mecanismo de reciclado. Estas vesículas de transporte, en lugar de ir directamente al lisosoma, primero van a los endosomas tardíos. Después vamos a aclarar por qué se llaman tardíos y tempranos. En el pH bajo de los endosomas tardíos, las hidrolasas se separan del receptor. Aquí tenemos lo que pasa en los endosomas tardíos. En el pH bajo se separa la enzima lisosomal del receptor. El receptor queda vacío y entonces sale de nuevo en una vesícula de transporte para ser llevado otra vez al Golgi para aprovecharlo de nuevo. En el endosoma tardío queda la enzima que había sido marcada con fosfato. Luego es removido el fosfato, o sea, es eliminado el fosfato y queda la enzima lisosomal lista ya para ser utilizada, o sea, la enzima lisosomal madura. Estas enzimas pasarán después de los endosomas tardíos a los lisosomas para poder cumplir su función de digestión.
En resumen, los lisosomas son organoides especializados en la digestión, contienen una serie de enzimas hidrolíticas de pH bajo que provienen del retículo endoplásmico, pasan por el Golgi, y una membrana única, característica, que proviene también del aparato de Golgi. Actúan en la digestión de partículas que provienen de 3 vías convencionales y una vía alternativa, que es la de las proteínas marcadas.